el 14 de junio es víctima de su propia virtud. La guerra de abril catapulta a la izquierda, le da un espacio de masas que no supo aprovechar. Pero la izquierda no logra producir una argumentación estratégica que la sitúe en el momento democrático que se inauguraba. Seguimos intentando conocer la realidad, lo que pasó en República Dominicana en los años en que la izquierda era un factor importante y decisivo, incluso para las políticas públicas. Hemos invitado al doctor Wilfredo Lozano, sociólogo, fue director general de Flaxo América Latina y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es un pensador, ha publicado más de 15 libros sobre temas que van desde la poesía hasta la historia, el tema de las migraciones y la política. Su primer libro se publicó en el año 1976, La Esperanza y el Yunque, que fue un libro de poesía. Luego publicó La dominación imperialista, La proletarización y el campesinado en el capitalismo agroexportador, El reformismo dependiente, un libro que sirvió como texto para los debates y las discusiones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La cuestión haitiana en Santo Domingo fue otro de sus libros. La urbanización de la pobreza, Jornaleros e inmigrantes, otro de sus libros. Integración, sociedad y política en el Caribe. Después de los caudillos, Los dos PRD, La paradoja de las migraciones y la sociedad civil dominicana. Son textos que ha publicado Wilfredo Lozano. Muchas gracias, Willy. Nos alegra tenerte por aquí. Gracias a ti, Fausto. Me interesa que participes en esta reflexión. ¿Cómo no? ¿Qué pasó con la izquierda de la República Dominicana, que siendo el grupo que mayor sacrificio personal, de mayor sacrificio político, de mayor heroísmo, con Manolo se fueron a Manaclas y fueron fusilados una gran parte de ellos, y que en definitiva, cada vez que cuando se integraron a la democracia, cuando han ido a procesos electorales, no han alcanzado ninguna posición relevante, como ha ocurrido en la mayor parte de los países de América Latina. Nuestra izquierda era tan falsa como escribió Juan Isidro Jiménez Grullón, uno de los sociólogos, politólogos y analistas de República Dominicana. Bueno, es que son muchas cosas. Son muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que lo primero es que desechemos la idea de que evaluar las políticas a partir de la causa justa. Ese es un componente fundamental que a gente como a ti y a mí puede llevarnos a la política. Pero lo central aquí para evaluar la política es la eficacia del argumento, de la acción. Y en eso la izquierda ha tenido muchos problemas. Pero bueno, yo creo que un buen punto para responder el conjunto de inquietudes que tú me señalas es la naturaleza, discutir la naturaleza de los orígenes. Yo diría que hay tres fuentes de esos orígenes. No podemos comprender la izquierda ni de ayer ni de hoy sin estudiar, número uno, la izquierda, a mi manera de ver, surge de tres fuentes. La primera, hay una fuente doctrinal que tiene que ver con el movimiento comunista. El marxismo. El que es el marxismo. Sí. Dos, el boom, el impacto de lo que fue la Revolución Cubana en América Latina y en particular en la cuenca del Caribe. Y en tercer lugar, yo diría la cuestión populista. Esas tres cuestiones son clave para entender el lugar que pasó a ocupar la izquierda en el país. Bueno, hay un factor que es el movimiento revolucionario 14 de junio, Pero el post-trujillismo. Pero a eso voy. El 14 de junio es un movimiento de la clase media, quizás el movimiento de más
arraigo de masas que tuvo la izquierda en este país, y tiene que ver con digamos, el lugar que pasó a ocupar la imagen de Fidel Castro, el papel de la Revolución Cubana y la emergencia de la clase media como un actor político activo en la política post-trujillista. Como sabemos, de la clase media surgió el liderazgo político de este país. Y ahí, el 14 de junio, en sus orígenes, en su momento inicial, desempeñó un papel fundamental. Un hombre como Manolo, con una trayectoria, Manolo Tabaré Justo, con una trayectoria de integridad, de entrega, realmente tuvo un liderazgo significativo. Ahora, el 14 de junio es víctima de su propia virtud. Era la lectura moral de la política, la lectura heroica de la acción política, y podemos pasar luego a estudiar el desenlace de ese movimiento, pero esa es una vertiente. Pero pudo haber sido un error del 14 de junio el participar, es decir, no apoyar a Juan Bosch en las elecciones e irse a las montañas por el retorno de Juan Bosch. No, indudablemente, el 14 de junio tuvo esa lectura moral de la política. Ya, okay. En segundo lugar está el MPD. Ya. El MPD es el ejemplo de la fuerza del populismo, en el movimiento de la izquierda. A diferencia del 14 de junio, el MPD es un partido de un mayor arraigo popular. Se tiene la idea de que ese arraigo popular produjo un movimiento de masas propiamente tal, pero yo creo que si hubo un partido que tuvo un peso de masa fue el 14. El 14 de junio. No tanto el MPD. No tanto el MPD. No tanto el MPD. El MPD sí tuvo una ascendiente sobre sectores populares, pero eso no se tradujo en un movimiento de masas como tal. Pero la Revolución de Abril del año 65 y la intervención militar fortalecieron al MPD y lo nutrieron incluso de los cuadros mayores a toda la del izquierda. 14 de junio. Fortalecieron a toda la Ahí izquierda. pasaron Fafa, Tavera y compañía. Sí, pero eso se viene integraron. Pero eso viene después. Hemos visto dos, 14 de junio y MPD. El tercero es el peso de la doctrina, el peso del movimiento comunista en sus efectos en las sociedades concretas del tercer mundo. Y este es el PSP, que posteriormente, tras la Guerra de Abril, convertido en PSD. Sí. Son tres orígenes distintos. Un movimiento de la clase media con un fuerte ascendente doctrinal, ideacional de la Revolución Cubana, con un gran arraigo de masas en la clase media. Un movimiento populista con peso popular, con una visión muy heteróclita de la política, donde más que el planteamiento de los principios de la ideología era la eficacia de la lógica del poder, el MPD. Y en tercer lugar está la doctrina, es el PSP, el PSD. A partir de ahí, la revolución cubana es un gran escenario, en primer lugar. El segundo escenario es el de, como tú señalas, la Guerra de Abril. La Guerra de Abril no solo catapultó al MPD, catapultó a toda la izquierda. Pero no podemos entender qué pasó con esa simpatía que pasó a tener el movimiento de izquierda en su conjunto tras la Guerra de Abril, sin la irrupción de un fenómeno que fue paralelo y concomitante, que es el agrietamiento, la crisis del movimiento comunista con el cisma chino-soviético. República Dominicana es una víctima muy clara de los efectos desastrosos de ese cisma sobre el movimiento revolucionario. Es decir, el 14 de junio fue pro-chino inicialmente. El 14 de junio fue inicialmente pro-cubano. Pro-cubano. Y ahí viene lo del foquismo
el irse a las ahí montañas. viene el irse a las montañas, etc. Pero también eso afectó a Camaño, que al final perdió la guerra, pero Camaño llegó después. Sí, pero es 10 años en la después. guerra, exactamente. En el año 73 Camaño se va a Caracoles. Sí, sí. Viene de Cuba con un grupo y finalmente entiende que el movimiento guerrillero puede repetirse, igual que pasó con el 26 de julio. Cuando ya incluso la propia Revolución Cubana había abandonado completamente la idea del foco como un factor de cambio. Ya. Pero, ¿qué resulta? Que los izquierdistas salieron derrotados de la Guerra de Abril. La intervención militar impuso una solución. Fue una solución militar, evidentemente. Y dejó a Balaguer instalado en el poder. Yo escribí un libro donde ese punto lo desarrollo, lo explico. Yo creo que la Guerra de Abril supuso una ruptura en la historia política de la democracia. Entonces, querer extender la Guerra de Abril con los comandos, con la insurrección popular, rodear las ciudades del campo, trasplantar políticas como la Gran Marcha de China o cualquiera de los... eran factores negativos que alejaban definitivamente a la juventud. Fausto, pero vamos por partes porque se nos puede complicar la cosa. La discusión. Discusión. Sí. La Guerra de Abril catapulta a la izquierda, le da un espacio de masas que no supo aprovechar. En parte porque, como tú dices, hubo un problema de interpretación de esa nueva coyuntura que se imponía tras el fin de la guerra. Había un hecho objetivo: la Guerra de Abril fue perdida militarmente. Pero la respuesta que dio la izquierda, en vez de desplazarse al campo de la política y tratar de allí articular una respuesta, lo que hizo fue responder militarmente. Yo diría que es el primer gran error histórico de la izquierda. Okay. Y abrió, estamos hablando de los 12 años. De los 12 años. Y ahí abrió un campo de conflicto que no podía resolverse sino con la derrota de la izquierda. Y eso es mucho más claro en dos partidos. En primer lugar, en el 14 de junio, que fue penetrado fuertemente por el MPD, con toda la cosa del peso del populismo, el peso del conflicto chino-soviético, y la creciente pérdida de fuerza de la Revolución Cubana. Entonces, termina adueñándose de lo poco que quedaba del 14, el MPD. Entonces, eso es así. El segundo gran error histórico, a mi manera de ver, de la izquierda, es trasplantar lo que era un conflicto entre dos enfoques ideológicos, políticos, que en el fondo era una lucha geopolítica chino-soviética, trasplantar ese conflicto al escenario local. Eso fracturó, desgarró, diezmó a la izquierda. Y el tercer gran error, a mi manera de ver, tiene que ver con el fin del régimen de los 12 años. La izquierda se mantuvo en una lectura de que la democracia no tenía un valor en sí mismo, de que la democracia era una especie de instrumento que podía traducirse en un efecto de masa que le iba a ganar espacio y terreno a la izquierda hasta llegar el gran momento de la revolución. Y no valoró nunca la democracia como una conquista ciudadana y política cuyo valor era intrínseco. Pero ese enfoque quien lo protagonizó principalmente fue Juan Bosch, no la izquierda. No, es decir, pero ya Juan Bosch ahí era de la izquierda. Sí, pero Bosch comenzó a denunciar los mataderos electorales. Pero por parte. Okay. Yo diría que para sintetizar el punto, hay tres grandes momentos en esto. En primer lugar, un error de estrategia en cuanto a malentender el momento político post-abril, traduciéndolo como un momento
que prolongaba la guerra, el momento militar y no abría el momento político. Bien. Primer problema. El segundo problema es el error ideológico. Simplemente calcar un conflicto que no tenía que ver con la naturaleza histórica de la formación social de la sociedad dominicana e importar un problema entre los chinos y los rusos. Pero esto también no solo revela un fallo de la izquierda dominicana, es un fallo universal del movimiento socialista. Y el tercer problema tiene que ver con una interpretación errática y dogmática respecto a lo que es la democracia en el mundo moderno. Interpretar la democracia a la manera de bolchevique, en el sentido de que hay que aprovechar la Duma, hay que aprovechar el Parlamento, hay que aprovechar el Congreso, pero en sí mismo la Duma, el Parlamento, el Congreso no tienen valor. En sí mismo la idea de la representación de la gente por la vía del voto no tiene mucha importancia. Lo que importa es que esto nos va a permitir ganar fuerza como partido, para como imponer la dictadura del proletariado, para ganar el poder. Ese es otro error que lo vivimos todavía hoy. Ahora, ahí se introduce un punto interesante en la historia de la izquierda, y es el papel de los grandes líderes. El primer caso que revela lo catastrófico de estos tres errores es el de Manolo. Donde su enfoque de la guerrilla, del heroísmo, es un calco de la Revolución Cubana, creyéndose que puede repetir la Revolución Cubana en el país. El segundo tema es el de Camaño, que digamos, tras una especie de castrismo trasnochado, lleva a Camaño a esa inmolación absurda de él llegar con apenas, ¿cuántos hombres fueron? 12 hombres. 12 hombres. Y el tercer tema es el de Bosch. Bosch es un caso interesante. Por un lado, Bosch es un ejemplo interesante de cómo el liderazgo democrático, tras los fracasos a que lleva a la democracia la política autoritaria imperial de Estados Unidos, radicaliza a Bosch, y Bosch pasa poco a poco de una posición de izquierda democrática, lo que era la socialdemocracia en ese momento, a una posición cada vez más alineada con la idea del socialismo en los cánones que en ese momento se vivían, el modelo soviético, el modelo chino, el modelo cubano. Entonces, lo que Bosch definió como marxismo, pero no leninismo. Entonces Bosch planteó porque Bosch era un intelecto superior, hizo un planteamiento tratando de encontrar una especie de especificidad criolla, de especificidad local, de este nuevo enfoque socialista, llamémosle así. Y ahí está la dictadura del proletariado, de la dictadura popular. La dictadura con respaldo popular. La dictadura con respaldo popular es un ejemplo interesante de un híbrido que mezclaba la experiencia, si se quiere, populista, movimentista de Bosch al frente de un partido de masas de tipo popular, como era el PRD, junto con un enfoque doctrinal impresionadísimo por el socialismo leninista, por Lenin, con la idea de los cuadros, y en tercer lugar el tema del lugar que pasaban a ocupar los campesinos en los movimientos tercermundistas a partir del modelo chino. Entonces la dictadura con respaldo popular es un intento de construir un esquema híbrido que integrara estas cosas. Entonces, bueno, todo esto... pero eso es parte de un proceso, y perdona que te interrumpa, porque Bosch, cuando llega al país,
le dice a José Francisco Peña Gómez que hay que liberar al PRD de las garrapatas. De las garrapatas Sí, sí. que había colocado aparentemente la relación de Peña con Maximiliano Gómez y el Movimiento Popular Dominicano. Bueno, ese era el factor. Esa era una bueno, lo que voy a decir es una lectura cómoda, visto este conflicto varias décadas después. Era la manera de Bosch detectar un fenómeno, él lo calificaba de esa forma y lo reducía, y aparentemente el fenómeno se reducía a un choque entre Peña y Bosch. Pero en el fondo era un tema complejo, era un tema que implicaba una ruptura política de tipo estratégica. Mientras Bosch entendía que lo que había que construir era un partido de alta eficacia burocrática, de alta eficacia de cuadros profesionales, sí. Peña entendía que lo que había que construir era un partido de masas. De masas. Y mientras Bosch planteaba que el tema era prepararse para un momento de ruptura, Peña hablaba de recuperar el terreno de los procesos electorales. Era realmente un choque estratégico, no era un simple choque de personalidades. Y lo que Bosch califica como garrapata era simplemente un efecto de cómo la ausencia de una estrategia clara del PRD en esa lógica elitista o en la lógica populista estaba planteando el peso de un partido como el MPD, que sí tenía un arraigo popular y tenía cierta capacidad, digamos, de cuadros. Entonces, era un choque político de estrategias. Y lo que produce la ruptura no es entre Peña y Bosch, no es, y hay que ponerse claro en este país, una diferencia de personalidades. Aunque hubiera eso, la ruptura es un choque de enfoques. Enfoques sobre qué hacer para salir del reformismo. Y de Balaguer. Peña planteaba que había sido un error desechar el campo de los procesos electorales. Bosch planteaba que eso era un matadero. Un matadero. Entonces, ese es un problema interesante e importante que aún no ha sido estudiado con la seriedad que merece. Pero al que finalmente Bosch se entrega cuando admite que el Partido de la Liberación Dominicana debe ir a los procesos electorales y luego se junta con Balaguer muchos años después en un frente patriótico que era llevar a un PLDista ya ese es otro, ese es otro capítulo donde ya está fracasada la estrategia de la insurrección. Por la vía insurreccional. Por la vía de la insurrección. Sí. Hacemos una pausa en este diálogo con Wilfredo Lozano, sociólogo, pensador, autor de muchos libros sobre la cuestión política en la República Dominicana. Volvemos en un momento. Wilfredo, el pensamiento o la teoría de José Francisco Peña Gómez de que era posible salir de Balaguer mediante procesos electorales es el que triunfa con la llegada de Antonio Guzmán al poder en el año 78. Es verdad que le quitan unos senadores. Fracasó primero en el año 74 con el Acuerdo de Santiago, en donde el PRD y el MPD y el PQD fueron juntos. Bosch estuvo fuera de ese proceso, estaba construyendo un partido, pero a partir de la llegada del PRD al poder y de la socialdemocracia, con tintes unipersonales, porque hay que decir que el gobierno de Antonio Guzmán fue un gobierno en el que Peña Gómez no estuvo de lleno. ¿Qué pasó con la izquierda que no entendió ese momento y siguió planteando la insurrección? Bueno, yo diría que el primer punto que debiéramos precisar es que el triunfo de lo que tú llamas el triunfo de la idea de Peña, sí, es la llegada de la democracia como el objetivo político modernizador.
en el país. Sí. Ese es un tema importante que todavía nosotros estamos luchando por construirla. Ese es un punto central. Sí. Ahora, esos tres errores que yo te planteé, que en parte son errores de nacimiento, si se quiere, errores de evolución, errores de doctrina de la izquierda, terminaron colocando en los márgenes de la historia a lo que fue un movimiento fundamental para la construcción de ese momento democrático. Es una cosa, si se quiere, hasta trágica en el sentido de lo que es la lectura griega de la historia. Es decir, la izquierda, que fue un actor central para la construcción de ese momento democrático, cuya historia de Manolo Tavares, de la Guerra de Abril, de la acción de Camaño, esos actores que fueron claves para que de alguna manera ese momento democrático finalmente terminara convirtiéndose en el punto que articuló la acción histórica del pueblo, de la gente, terminó al margen de ese resultado. Y esto se ve muy claro con las posiciones que pasó a asumir la izquierda con el primer gobierno resultado de esa acción, el gobierno de Antonio Guzmán. En vez de saludar el movimiento, en vez de ganar espacio con ese clima de libertades que la democracia trae. Regreso de los exiliados, eliminación de las leyes anticomunistas. Lo que la izquierda hace es que no busca un espacio propio en ese nuevo marco, sino que la izquierda plantea algo así como la falsía de esa situación que se creaba, como el instrumentalismo de la democracia por parte de las élites, lo que perfectamente podía estar pasando en muchos aspectos, pero la izquierda no logra producir una argumentación estratégica que la sitúe en el momento democrático que se inauguraba. A partir de ahí, evidentemente, no había otra posibilidad más que la marginalidad. Pero yo diría que la tragedia no termina ahí. La tragedia continúa, porque la izquierda quedó uniformada en un formato, uniformada casi en el sentido militar, de un traje, un kepis, una charretera, con un discurso del antiimperialismo, del planteamiento del discurso burgués, etcétera. Intentando instrumentalizar los movimientos populares y el movimiento obrero y campesino. Pero termina marginal, y no solo marginal, sino que termina manipulada por fuerzas que niegan precisamente el discurso que la izquierda se empeñó en años en defender. Y aquí viene una tragedia que no es solamente una tragedia de nuestro movimiento criollo que llamamos de izquierda. Es un problema que tiene que ver con el resurgir de los nacionalismos en la nueva coyuntura de la globalización en su formato neoliberal. Los nacionalismos han resurgido como una reacción a ese primer capítulo neoliberal de la llamada globalización. Hoy la izquierda confunde lo que es la defensa de valores nacionales con el rechazo a valores que eran intrínsecos del discurso socialista, del discurso democrático, que tienen que ver con una universalización. Es decir, que la izquierda se reduce al nacionalismo, termina sucumbiendo ante un discurso nacionalista que no tiene nada de socialista, que no tiene nada de democrático, y que sí tiene mucho
digamos, de argumentos racionalizador de una propuesta de llegar al poder de élites conservadoras. Esto es una cosa dramática, pero que es un hecho que está ahí, es evidente. Yo lo veo en algunas de las personas que tú has entrevistado, sí, en esta serie de, sí. de Pero hay de algunos que se han entrevistas. ido a la radicalización absoluta. Bueno, total. pero esas son matices. Tú te encuentras con un Pim Montaz, por ejemplo, que es un extremo del ultra nacionalismo. Bueno, pero, Para quien, pero eso ya son matices. matices. Sí, ¿verdad? pero el hecho central es ese, que lo que te revela es la oquedad de un discurso que se queda vacío y que sencillamente se coloca a la cola de un discurso más conservador, que el discurso más conservador de la época del balaguerismo. Pero también hay otros problemas interesantes. Creo que la intervención de José aquí planteó un tema importante. José del Castillo. Sí. Y es los errores en la interpretación de los momentos de la política democrática que se estaba construyendo. El Balaguer de los 12 años no puede ser analizado como el Balaguer químicamente autoritario o químicamente reformista. Balaguer es una mezcla de cosas. Balaguer es, de un lado, un político conservador que lo admite y lo escribe. No solo que lo admite, sino que le dice: yo soy conservador. Es reformista. Pero Balaguer es un reformista. Es decir, Balaguer no es un José del Castillo dijo que es el más auténtico de todos con su razón política. Con su razón política. Que se proclama como reformista. Y es así. Y es su partido reformista. Y es así. Y lo que aplica desde el gobierno es el reformismo. El político más importante que ha dado el siglo XX, que dio el siglo XX, por lo menos en su segunda mitad, fue Joaquín Balaguer. Entonces, ese señor conservador, por un lado, fue un reaccionario en política, y esos muertos de los 12 años, él no se puede zafar de esos muertos, pero tampoco nosotros podemos arrancarle el sesgo reformista a su planteamiento. Es más, la propia izquierda, el propio PCD, por ejemplo, al aceptar apoyar la reforma agraria, de alguna manera está reconociendo ese sesgo reformista. O sea, hay muchas cosas que deben volver a plantearse. ¿Era posible plantearse un escenario democrático con Joaquín Balaguer empujando? Ese es un tema importante. Como propone José del Castillo. Este es un tema importante, muy importante, frente al cual no hay una respuesta clara. José del Castillo concluye diciendo una frase que a mí me pareció sumamente fuerte. Él dice: durante 22 años, en los años del reformismo, la izquierda le negó la sal y el agua a Joaquín Balaguer. Bueno, ¿tú qué piensas? Quizás es muy radical el argumento, pero evidentemente apunta a problemas reales. A donde voy es esto. Situémonos un poco en la historia, en el momento de la salida de la guerra. Salimos de una guerra derrotados y colocados en una situación defensiva. Lamentablemente, en vez de hacer una especie de retirada ordenada para reconstruir el campo de la política en que se tenía que mover la izquierda, reconstruyendo un discurso nuevo que yo en este momento no sé cuál sería. Ya. La respuesta nuestra fue la lucha armada, continuar la lucha armada. En parte, el momento represivo del balaguerismo puede decirse que obligó a esa defensa militar. Ese es un problema que está ahí planteado, real. Pero no supimos... Es decir, Balaguer se vio obligado a utilizar las Fuerzas Armadas y la policía como respuesta a la política de izquierda. No así. Evidentemente la derrota militar llevó una especie de termidor, de reacción termidoriana, es decir, de reacción conservadora para quebrar lo que
lo que quedaba del movimiento revolucionario. Pero ahí se mezclan dos cosas, la propia reacción militar de la izquierda, pero también la represión. Y esa es la parte donde José es suave con Balaguer. ¿Qué rol tuvo ahora, en ese momento el secuestro de Donald Crowley por parte del movimiento popular? No, ese es un capítulo más de una política equivocada. Pero yo no creo que fue un desencadenante. Fue en el 70. ¿En cuándo fue el secuestro de Donald Crowley? Creo que fue en 1971. 71, ya iban 6 años de gobierno de Balaguer. O sea, el punto central que tenemos que ver es que la defensa de la izquierda ante la oleada represiva, que fue un hecho, forzosamente tenía que ser la respuesta militar, o había un campo para producir una respuesta política. En parte Peña Gómez nos ayuda a construir una respuesta. Peña Gómez en el 78, como parte de su estrategia, fue abrir un campo de resistencia internacional. Apoyo totalmente del sector democrático y el flanco de la defensa de los derechos humanos. Pero también lleva a otro punto. Para poder defenderse de un régimen termidoriano, de un régimen represivo, sí. No podíamos responder en el plano político con un argumento radical. Quizás había que construir un argumento más dúctil, que Peña construyó sobre el paraguas de la socialdemocracia. O sea, ahí hay toda una discusión que no está agotada. No, pero a Peña le ayudó mucho abrir las relaciones internacionales. No, pero eso es buscar el apoyo de los liberales de Washington, que te acabo de plantear. De los socialdemócratas europeos, pero alemanes. Pero eso nos lleva a otro punto. Cómo en nuestros países, cómo nuestros países también son de alguna manera víctimas de los cambios de las relaciones de fuerzas internacionales, y también son víctimas del juego de los poderes mundiales. ¿Hasta qué punto en el 66, en medio de un ascendiente autoritario de la élite dirigente, de la élite política dirigente en Estados Unidos, donde el militarismo, en el lenguaje de Bosch, pentagonista, sí, tenía la hegemonía, podíamos concebir un discurso como el que Estados Unidos promovió dictaduras, golpes de Estado. Ese es el punto. Entonces en América Latina. Ese es un problema. En otros lugares del mundo. Ese es un problema importante. Pero el tema está en la incapacidad de cambiar. Por ejemplo, el golpe militar de chileno. En el 73, a Salvador Allende. Llevó a una respuesta militar de la izquierda en un primer momento, pero en izquierda también tuvo la capacidad de plantear una política de alianzas, pues de plantear una política de negociación en la fase final que llevó a la concertación democrática, que llevó a la concertación en los años 80 y 90. Es lo que la izquierda no tuvo acá. Aquí, ese es el tema que quizás podemos sacar como lección. Esa capacidad útil, leer la política en lo que es, la política como un juego de fuerzas, no solamente como un choque digamos, de valores, sino también como un juego de fuerzas realistas que hay que evaluar. Ya. Entonces nos faltó esa visión de poder concertar y llevar por el ala democrática una solución a un tema que se había iniciado de forma violenta, como fueron los 12 años de Balaguer. Indudablemente. Yo un poco estoy tratando de construir esa respuesta en ese sentido. Es un tema abierto, es un tema que merece la pena más de un cónclave, más de una entrevista, pero ahí en ese meollo, en parte está la respuesta a muchos de los problemas de hoy. Este es un tema importante. Lo que hemos visto es que la izquierda ha ido perdiendo influencia, la izquierda ha ido como aliada de partidos
de centro y de derecha. Yo tengo una posición en eso, o sea, ya no podemos, estamos en un terreno nuevo, con preguntas nuevas, que requiere respuestas nuevas. Me parece paradójico que un partido de izquierda como el Partido de los Trabajadores Dominicanos se haya transformado en la actualidad como Fuerza del Pueblo, un partido de derecha de Leonel Fernández. Pues es que todo porque ha cambiado. Leonel representa una opción ideológica. Ya eso ha cambiado. Es decir, ¿qué es la izquierda hoy? Es un tema que tiene que replantearse. No podemos leer la izquierda en lo que podría ser hoy con los mismos lentes en que la podríamos evaluar de lo que era la izquierda hace Pero la izquierda hoy años. no es socialdemocrática. Una parte de la izquierda es socialdemócrata. Una parte de la izquierda. Yo diría, el PRM se puede decir yo diría que hay una... Yo escribí un artículo hace un tiempo que ha circulado mucho en el mundo. En Nueva Sociedad. Donde me pidieron que hiciera una reflexión sobre cómo yo veía el resurgir de la izquierda, tanto las que estaban en el poder como las que no estaban en el poder. Y yo lo que dije, no podemos hablar de la izquierda. Existen muchas versiones de la izquierda, como tampoco podemos hablar del marxismo como un solo bloque. Hay muchos marxismos, donde Marx es solo un componente originario. Entonces, pero hay factores. Hay una izquierda que sigue siendo fundamentalista, que sigue los viejos patrones tradicionales que hemos conversado. Siguen planteando la rebelión y la revolución pues, como una ruptura pero esa es una violenta. Izquierda. Hay otra izquierda que ha asumido un canon abiertamente populista que en muchos partidos tuvo en la República Dominicana, y esa fue una de sus virtudes, el MPD tuvo. Que fue, esa entendió los populista. procesos. Sí. Pero hay también... Pero eso no tuvo continuidad. No, eso se rompió. Pero hay una tercera izquierda que fue la que logró llegar al poder y mantenerlo durante un tiempo, que ahí está Lula, ahí está la Concertación Chilena. Pero esos son socialdemócratas. Que es una izquierda... Patricio es una izquierda... Pero, y aquí viene otro punto. Esa izquierda es una izquierda que ha aceptado parte del canon que impuso el liberalismo. ¿Qué cosa? Las elecciones, es el terreno en que no podemos entender, la idea de la representación delegada, el parlamento, etcétera. Ahora, esto nos remite a un problema de los orígenes. Tras la crisis de la Segunda Internacional, de la Segunda Internacional, con el triunfo de los bolcheviques eran una minoría en el seno del movimiento socialista. Bueno, el partido hegemónico eran los alemanes, que tenían el socialista de mayor peso de masas, llegaron a controlar el 30% del parlamento alemán. También los italianos. Pero fue después. En el 17, bueno, en el 14 hay una guerra, y el movimiento socialista se divide. Una parte apoya ir a la guerra y otra parte se hace pacifista y dice que está contra la guerra. Los bolcheviques aprovechan la guerra, que era un punto de agrietamiento, un punto de debilidad del Estado zarista, y cogen el poder. Y ahí se rompe la Segunda Internacional. Ellos llegan a hacerse los dueños, porque era el único partido socialista que estaba en el poder. Claro. Y entonces, a partir de ahí, se cinde el movimiento socialista en dos. De un lado está el movimiento comunista y está de un lado el movimiento socialdemócrata. Pero la raíz es la misma. La raíz es la misma. Entonces yo incluiría, yo insisto, en que hay una versión socialdemócrata de la izquierda. Es a donde yo voy. Ok, de acuerdo. Hacemos una última pausa en este diálogo con Wilfredo Lozano sobre el movimiento de izquierda en República Dominicana.
parece que puede servir de reflexión para la izquierda en República Dominicana. En Chile, el país más desarrollado, de un capitalismo de mayor desarrollo económico, luego de haber sido dominado por la derecha durante un largo tiempo y de tener una dictadura aún controversial como la de Pinochet, es gobernado por un joven dirigente estudiantil, Gabriel Boric, que fue aliado al Partido Comunista de Chile en un proceso electoral y que ganó con la mayor votación en la historia de las elecciones chilenas. Pedro Castillo, miembro del Partido Comunista del Perú, es el presidente del Perú. Pero ya no como miembro del partido. No, pero de todos modos llegó como candidato presidencial, fue apoyado por el Movimiento Popular. Así es. Igual pasó en Bolivia con Evo. Evo Morales. Y el otro, el de hoy. El de ahora. Bueno, pues igual ha pasado en Nicaragua y en Venezuela, en donde Cuba, Venezuela y Nicaragua se han convertido en países que no necesariamente se proclaman socialistas, pero que aparentemente representan un ala de la izquierda. Gustavo Petro es candidato a un proceso electoral en donde en primera vuelta ganó ampliamente las elecciones. El que quedó en segundo lugar sacó un 28% y él se quedó con un 43-44%. De modo que hay unos izquierdistas participando en los procesos electorales en otros países. En República Dominicana, cuando la izquierda va, nos saca un 2%. La izquierda dominicana está fuera del movimiento de masas. No existe. Eso es un hecho. Lo que quedó de ella se fragmentó en pedazos. Una parte fue a parar como una especie de vitrina de la nueva, si se quiere, geometría política de los partidos. Por ejemplo, el PTD sirvió de base para la Fuerza del Pueblo, material en términos legales para que la Fuerza del Pueblo existiera, etcétera. Pero incluso un partido como el PRM, del cual yo formo parte, sí. Es un partido donde hay sectores de la izquierda. Hay sectores de izquierda y hay sectores conservadores y hay sectores más liberales. Hay todo eso dentro del PRM y en parte esa es su virtud. Yo no lo veo como un defecto, al contrario, yo lo veo como una potencia. Este es un punto que a mí me parece importante. Pero más allá de eso, tenemos que acostumbrarnos al hecho de que el momento democrático es por definición transitorio, de que el momento democrático es por definición incierto. Hoy yo gano las elecciones y las masas me apoyan y voy al poder y trato de implementar mi programa, pero mañana las masas podrían no votarme y votar por mi contrario. Y en ese juego se construye la democracia, se construye la ciudadanía y hacemos la historia. Pensar la política a partir de departamentos estancos, rígidos, hoy día eso no tiene sentido. Entonces, lo poco que queda de la izquierda, o lo mucho que podría quedar, tiene mucho que ver con la capacidad que tenga lo que queda de esa izquierda de construir un discurso diferente. Yo he sostenido y lo he escrito, que lo que podría quedar de la izquierda tiene que concentrarse en desarrollar la parte que toda fuerza política tiene por la vía del movimiento, no del aparato burocrático, y tratar de parapetarse en lo que podríamos llamar la construcción de una nueva cultura política. Es ahí, si la izquierda quiere sobrevivir en algo, donde tiene que operar, pero lamentablemente lo que queda de la izquierda no está pensando en la construcción de esa nueva cultura. Sigue reiterando una nueva cultura autoritaria, sectaria, se coloca detrás del nacionalismo. ¿Y qué factor juega el elemento generacional? Porque ya los viejos dirigentes de la izquierda están, se supone, eso prácticamente fuera. Juega un rol. Los jóvenes de hoy. Sí, juega un rol y que lamentablemente
es un rol fundamental. Los electores hoy día son básicamente jóvenes. Entonces, la izquierda no tiene respuesta a eso. ¿La juventud no tiene ideas izquierdistas? Hay sectores que tienen ideas izquierdistas de los jóvenes. Entonces yo digo que el reto de lo poco que queda de la izquierda, de lo poquísimo que queda de la izquierda, está retado a construir un nuevo momento cultural, una nueva valoración del hacer política, que no tiene que traducirse forzosamente en un partido estrictamente formal. Puede estar, digamos, disperso en muchas fuerzas y lo que lo unifica sea una cultura. Puede estar sobre todo colocado en la llamada sociedad civil. Y además la izquierda lo hizo. Cuando la izquierda quedó destruida, quedó fragmentada, el refugio fue la sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil no eran más que organizaciones de sobrevivencia de parte de esa Pero de la esa sociedad izquierda. civil Y representa, eso no estuvo mal. la sociedad civil representa una bandera para la izquierda. Pero estoy de acuerdo. Porque la sociedad civil reivindica Pero derechos humanos, estoy de acuerdo. Transparencia, Pero la izquierda tiene educación, atención en salud con calidad. Pero la izquierda tiene que entender eso. Y ¿Tú crees que no lo ha entendido? Yo creo que no. Y el punto central es que la derecha más rancia no entiende el lugar de la sociedad civil y lee la sociedad civil como un hervidero de izquierdistas. Pero la izquierda Pero entonces la sociedad civil son izquierdistas moderados. No, yo lo veo de otra forma. Yo creo que hay de todo en esta nueva viña del Señor. Y lo central es la capacidad de entendimiento que tengamos, la capacidad de acuerdo y compromiso que podamos sostener. Ahí está el kit del asunto. Si no se tiene eso, no vamos a sostener la democracia. No se tiene que ser izquierdista, no se tiene que ser socialdemócrata para poder impulsar reformas que vayan en el camino de un mundo mejor. Entonces, ese es un tema, Fausto, muy importante. Es más, yo voy más lejos. El gran reto de este país y y en gran parte del mundo, el día que los grupos más conservadores y los grupos más críticos se puedan sentar a dialogar y ponerse de acuerdo en una serie de aspectos, ahí el mundo habrá comenzado a reconstruirse de nuevo. Mientras pensemos que para construir el mundo tenemos que ir todos al centro y tenemos entonces que evadir compromisos, la cosa anda mal. Ya. Pero me da la impresión, y perdón, que lo que estoy sintiendo es que tú estás planteando como que la izquierda retome o vuelva hacia una especie de reformismo en la actualidad. Es decir, como la izquierda fracasó en ese modelo de confrontación, ahora lo que se plantea es una opción democrática planteando o buscando reformas. Bueno, la idea de reformismo, revolución, yo creo que está de moda. Nadie, por ejemplo, plantear la lucha armada sería una locura. No, entonces, no forzosamente la idea de la reforma o la revolución tienen que ser los cánones que nos permitan jugar el hacer política en el mundo hoy. Hay que reconstruir la política, hay que reconstruir lo que podríamos llamar el lugar del pensamiento de izquierda. Eso es un reto muy difícil. Yo sí creo que la izquierda tiene un lugar que ocupar. Ahora, se resiste a ocupar ese sitio y le está dejando cada vez más cancha a un pensamiento ya no solo conservador, con el cual yo estaría dispuesto a sentarme a negociar y discutir, sino a un pensamiento recalcitrante. A mí lo que me sorprende, Wilfredo, es la negación absoluta de los gobiernos que hemos tenido, especialmente los más conocidos, que son los del Partido de la Liberación Dominicana. Tuvimos 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y nunca se reivindicó, por decirlo de alguna manera, la práctica política, el pensamiento, como se quiera, socialista, transformador del profesor Juan Bosch. Sí, eso es cierto. O de Joaquín Balaguer. Eso es cierto. O de José Francisco Peña Gómez. Eso es cierto. La negativa de ese liderazgo inmediato que hemos tenido. Así es. Es una manera
de explicar la destrucción del sistema de partidos políticos. Pero el punto es, la destrucción de ese viejo sistema de partidos es buena. La ausencia de los partidos es mala. Necesitamos construir otros partidos, otra política. Es lo que yo creo. Bien. Pero lo veo de esa forma. Te lo agradezco. Muchas gracias a Wilfredo Lozano, ya hemos dicho, doctor en sociología, un estudioso, investigador, que ha publicado más de 15 libros en esta reflexión sobre la izquierda en República Dominicana, que ha sido también pensada y planteada por escrito en algunos de sus textos. Muchas gracias. Gracias Wilfredo, a ti, Fausto, por esta conversación, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el diálogo. Hasta luego.